país. Un tema delicado el que acabas de tocar, querido Carlos, porque hablamos del feminicidio, de la muerte de mujeres, el asesinato de mujeres. Solamente en el año 2022 hemos contabilizado 137 feminicidios, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Y en lo que va del año ya hablábamos de alrededor de 30 feminicidios en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo para luchar contra esta situación que nos quita, nos arrebata la vida de cientos de mujeres? Vamos a conversarlo esta mañana con Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán. Ella está con nosotros para comentar sobre este último caso que ha estremecido a todo el país. Catherine Gómez, una joven de 18 años que fue quemada viva en el centro de Lima, que falleció después de una semana de una lucha por su vida, y el agresor, la persona que había prometido cuidarla, defenderla, pues fue el autor de este lamentable crimen. Está prófugo de la justicia. Vamos a comentar este y otros temas. ¿Cómo está, Liz? Buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días, gracias por tocar estos temas tan importantes, tan relevantes en este momento. Creo que primero expresar nuestra solidaridad, nuestra indignación también con las autoridades por su dejadez frente a este tema y a otros casos de violencia, y nuestra solidaridad con la familia de Catherine. Liz, muy buenos días, le saluda Carlos González. ¿Cómo entender, cómo explicarnos que hayan pasado, en este caso específico, tantos días y recién se determine una orden de captura con el autor de este delito? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que hay un gran desinterés en lo que es la violencia hacia las mujeres. La agenda por la lucha contra la violencia ha quedado relegada. Hay otros temas que efectivamente consternan al país, pero hay temas estructurales como este y otros que están siendo completamente despriorizados, y sale pues la negligencia de parte de las autoridades y el incumplimiento de parte del Estado de lo que se llama la debida diligencia reforzada, que es un término además que determinado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en donde en todos los casos de violencia contra las mujeres el Estado y sus autoridades tienen la obligación de actuar con la debida diligencia reforzada. ¿Esto qué quiere decir? Con una mayor inmediatez de la usual o de la normal, digamos, para teniendo en cuenta que hay un contexto de riesgo, que hay un contexto de grave vulneración a los derechos de las mujeres, y en este caso no se ha hecho así. Las autoridades debieron detener a este criminal en flagrancia, no esperar 6 días para dar una orden de captura. Le decía Liz que esto no sucede, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la causa? ¿Falta de voluntad? ¿Hay desinterés realmente? ¿No se quiere comprender este problema en toda su magnitud? ¿Desconocimiento de los indicadores? Creo que es una mezcla de varios elementos, ¿no? En primer lugar, en los últimos años se ha desfortalecido mucho lo que es el enfoque de género en el Estado. Se ha seguido luchando por que se incorpore el enfoque de género, y cuando hablamos de esto hablamos de que, por ejemplo, se fortalezca la formación en la gestión pública con enfoque de género, que la policía sea, la policía y todos los actores que están en la ruta para acceder a la justicia, policía, fiscalía, poder judicial, sean capacitados en atención a la violencia con enfoque de género. Creo que esto se ha ido desfortaleciendo, pero a la vez también a nivel de las políticas se ha ido retrocediendo. Tenemos que el día de ayer, por ejemplo, se ha aprobado la política general del Estado, la política general del gobierno, y en esta política no se cuenta, digamos, con una priorización de lo que es la violencia hacia las mujeres, ¿no? En la parte sobre prevención y atención de las violencias no se contempla, por ejemplo, fortalecer el sistema especializado de justicia que está determinado por la ley 30364, que es una ley, la ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. No se habla de la prevención de los feminicidios, porque para prevenir el feminicidio tienes que prevenir otras formas de violencia. Digamos, el feminicidio es el último escalón en la cadena de violencias que sufren las mujeres. No se habla efectivamente de lo que es la violencia de género, que azota a nuestro país y mata, viola y tortura a mujeres diariamente, ¿no? Entonces, creo que Liz, tenemos... ¿y esto de qué forma repercute en el comportamiento
lado de las víctimas. Una mujer que en estos momentos de repente nos está escuchando, que es víctima de violencia, que quiere denunciar, pero que cuando se acerca o de repente en algún momento se acercó a la autoridad para pedir ayuda, se acercó a la policía, se acercó a la fiscalía, no la obtuvo a tiempo, o si la recibieron después tuvo que regresar con su agresor por X motivos, factor económico, los hijos. ¿Cómo afecta el hecho de que el gobierno no tenga políticas claras en torno a temas de feminicidio, maltrato a las mujeres? Bueno, afecta en que desde los servicios de atención se brinda una atención negligente, no se cumplen con los protocolos. Nuestro país tiene protocolos de atención. Si nosotros vamos a las normas que están aprobadas, no es tanto, o sea, no es tan mal, no es que sean perfectas, evidentemente, pero el gran problema sigue siendo la implementación de las mismas, ¿no? Lo que sucede es que, evidentemente, al dar una mala atención, las víctimas pueden retroceder en sus intentos de denunciar, sentirse desprotegidas. La impunidad termina dando un mensaje de tolerancia frente a la violencia. Por ejemplo, la madre de Catherine, que ha señalado que cuando pidió que se determine la captura de este criminal, se le dijo que estaba en investigación. ¿Cómo es que se va a sentir esta persona completamente desprotegida por las autoridades? Las autoridades son los representantes del Estado y están en la obligación de proteger los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Además, con una mentira, porque en realidad a este criminal pudieron haberlo detenido en flagrancia, le han dado tiempo a que lamentablemente escape, ¿no? Y también la verdad es que si la policía quisiera encontrarlo, ya lo hubiera encontrado, ¿no? Ya hubieran desplegado absolutamente todos sus esfuerzos para hacerlo, ¿no? Lo cual hay una responsabilidad del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Mujer también, por supuesto. Liz, ¿y tenemos información de lo que pasa en nuestro país respecto a otros casos similares a lo ocurrido con Catherine Gómez? Es decir, que los agresores sean identificados, han sido identificados, han sido denunciados, pero andan libres como si no pasara nada. ¿Qué tan recurrente es esto en el Perú? Por favor, le pido su respuesta después de unos segundos. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y luego regresamos con esta interesante entrevista. Volvemos. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Noemí Mamani y Carlos González los estamos acompañando a esta hora de la mañana y estamos conversando con Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán, respecto a los casos de feminicidio en nuestro país y lo poco realmente que se está avanzando en la lucha contra este flagelo. Le consultaba, Liz, respecto a el nivel de recurrencia de este tipo de situaciones como lo sucedido con Catherine Gómez. ¿Hay información, hay otros casos similares que se presentan al país de agresores que son identificados, denunciados, pero que andan libres? La justicia para ellos no existe. Bueno, efectivamente, uno de los grandes problemas alrededor de la violencia de género hacia las mujeres es la impunidad. De hecho, diversos comités de derechos humanos, incluyendo la CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, que son instancias internacionales donde el Estado reporta avances en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, ha recomendado al Estado mejorar la ruta de las mujeres para acceder a la justicia y disminuir los índices también de impunidad. Y lamentablemente estas son especialmente el Comité de la CEDAW, que es el Comité de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer de las Naciones Unidas, reitera esta recomendación cada 4 años y no se logra, digamos, el acceso a la justicia. Y la evidencia está en que la confianza de las mujeres en las instancias estatales es mínima. Tenemos que cerca del 30% nada más de mujeres que sufren violencia, según la ENDES, que es una encuesta nacional, recurren a las autoridades para denunciarla. Es decir, lo que vemos en las cifras, en las estadísticas, es solamente una parte de lo que realmente sucede. Y entre las razones que por lo general dan las mujeres para no denunciar está el temor a la estigmatización, porque finalmente una mujer que denuncia termina siendo estigmatizada, termina siendo también violentada muchas veces por el propio Estado, la vergüenza y la idea de que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, esta idea de que no va a pasar nada se refuerza cuando existen casos como
como este, en donde prima la impunidad, en donde las autoridades no han actuado con lo que mencioné en un inicio, que es la debida diligencia reforzada, que quiere decir con inmediatez, con diligencia, con una preocupación mayor frente a un caso que de violencia hacia las mujeres que debe ser prevenido en nuestro país, ¿no? La idea incluso de algunas autoridades y las opiniones que vierten respecto a estos temas de violencia a la mujer. Me remito a lo que ha señalado la ministra de la Mujer este fin de semana, Nancy Tolentino, aquí en RPP también ha dado a conocer lo siguiente, que las jóvenes elijan bien con quién estar. Ha sido un mensaje duramente criticado porque de alguna u otra forma responsabiliza a la mujer de con quién estar y después incluso hasta de las consecuencias que podrían surgir. ¿Cómo toma usted estas apreciaciones de la ministra de la Mujer? Bueno, desde Flora Tristán y también desde otras organizaciones hemos rechazado y nos hemos indignado inmediatamente por este tipo de declaraciones. Creo que es vergonzoso, y hay que señalarlo así, que una alta autoridad y digamos la titular del sector mujer tenga este tipo de declaraciones. Yo he visto directamente el momento de la entrevista y me pareció vergonzoso que incluso el entrevistador tuviera que hacerle notar su error. O sea, eso es realmente indignante, y una titular de un sector tan importante, pero a la vez tan minimizado muchas veces, tiene que tener claro que el enfoque de género, precisamente, tiene que tener claro que la violencia hacia las mujeres es una grave violación de derechos humanos y que no es responsabilidad de las mujeres. ¿Del cargo? Desde mi punto de vista, por supuesto, es un error tremendo en un contexto de despriorización de la violencia, evidencia que no tiene este compromiso claro, ¿no? Y que de alguna manera sigue tolerando o tiene un pensamiento que tolera la violencia hacia las mujeres. Yo lo lamento muchísimo, sé que es una funcionaria del Estado, pero realmente este tipo de situaciones hay que lamentarlas y hay que rechazarlas, ¿no? Además que la verdad hay una responsabilidad de todas las autoridades, pero también tendría que interpelarse, ¿no? O preguntarle al ministro del Interior qué pasó, por qué no emitieron una orden de captura inmediatamente la Policía Nacional, por qué este criminal no fue perseguido y capturado en flagrancia, por qué se tuvo que esperar 6 días a que este tema, a que el caso fuera más visible en los medios de comunicación o en la indignación de la ciudadanía para que recién las autoridades reaccionen. Creo que no podemos retroceder de esa manera. En el caso, hace algunos años hubo un caso similar y lamentable, el emblemático caso de Ivy Ágreda, que también fue quemada, digamos, en un bus acá en Lima, y que lamentablemente luego murió o producto de estas heridas, que también saltó a los medios y tuvo mucha más indignación y una actuación mucho más rápida de parte de las autoridades, ¿no? Pero el problema es que las autoridades no pueden funcionar en función a la indignación mediática que tengan los casos, porque hay muchísimos casos, hay más de 137, hay 137 feminicidios, más de 133,000 casos que en el 2022 ha atendido el Centro de Emergencia Mujer. Estos 133,000 casos de violencia diversa, física, sexual, psicológica, económica, no llegan a los medios de comunicación. Y no puede ser que los casos tengan atención cuando llegan a los medios de comunicación. Ahí es que se genera la desconfianza de la ciudadanía. Mucho decimos a las mujeres y las autoridades, muchos dicen, pero las mujeres tienen que denunciar. El problema no es que denuncien, el problema es que cuando denuncian se convierte en un vía crucis, un proceso largo, tedioso, costoso en términos de tiempo, aunque el proceso no tenga un costo, digamos, a nivel del Estado, pero costoso en términos de tiempo, de pasaje, y algo muy importante y que nos debe quedar claro, que en esta lucha contra la violencia hacia la mujer debemos estar todos, realmente todos comprometidos. Ya basta de tanta impunidad, por favor, en nuestro país. Muchísimas gracias, Liz Meléndez, directora ejecutiva de Flora Tristán, por este interesante diálogo con RPP en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias.